Una vez más vamos a tratar el caso del famoso asesino serial Jeffrey Dahmer. Si eres nuevo por aquí, te invito a ver los vídeos anteriores para conocer más profundamente su historia. Esto te ayudará a ponerte en contexto y profundizar en la mente de este asesino en serie. También encontrarás otros casos interesantes que han pasado a la historia y han marcado a generaciones. Concretamente, el vídeo de hoy trata de la segunda víctima de Jeffrey Dahmer, Stephen Tuomi, pero antes de seguir, recordar que este canal y cualquiera de sus vídeos no intentan justificar ni glorificar a Jeffrey Dahmer, ni mucho menos sus actos, simplemente informar a través de la recopilación de diversas fuentes. La bibliografía empleada como siempre para hacer este vídeo la tenéis disponible en la descripción del mismo. El caso de Stephen Tuomi es importante cuando hablamos de Jeffrey Dahmer. Recordemos que este hombre cometió su primer crimen cuando tan solo tenía 18 años, el de Stephen Hicks, en 1978. Desde aquel entonces hasta 1987, Dahmer no llevaría a cabo ningún asesinato más, por lo que su encuentro con Stephen Tuomi fue clave para los sucesos posteriores. Precisamente después del encuentro con este joven, Dahmer dejaría de lado sus intentos por controlar sus impulsos y vendrían los años más activos de este asesino. En palabras de Jeffrey Dahmer, abrió las compuertas a sus instintos asesinos. Steven era de Ontonago, en la Upper Peninsula de Michigan. En el momento de su desaparición tenía tan solo 24 años. Por aquel entonces trabajaba de cocinero en un restaurante de comida rápida de Milwaukee, para poder mantenerse y pagar así las facturas. Fue descrito por sus allegados y conocidos como un joven alegre, amigable, trabajador y hábil artísticamente hablando. De hecho, sus compañeros de clase lo recuerdan, concretamente una joven llamada Priscilla Marley. Comentó que este joven estaba en su clase de arte. Él era capaz de hacer cualquier cosa, dado que era muy talentoso. Hizo una pequeña y hermosa lámpara de vidrio de colores. Aún lo recuerdo, fue simplemente hermoso. Recuerdo que podía hacer casi cualquier cosa artística, dijo la joven a los medios. Por desgracia, la vida de este joven llegaría a su fin el 20 de noviembre del año 1987 y, como mencionábamos antes, tenía tan solo 24 años. Aunque Dahmer no fue condenado ni acusado formalmente del crimen de este joven, el propio asesino habló sobre lo que recordaba de aquella fatídica noche. Dahmer no recuerda exactamente lo sucedido y dejó constancia de que su intención nunca fue acabar con su vida, pero sí drogarlo y abusar de él. Aquella noche de noviembre, Jeffrey Dahmer, como era costumbre en él, fue a tomar unas cervezas a un bar, donde conocería a un joven llamado Steve. Tras haber atracción entre ambos, con un previo ligoteo, los jóvenes deciden irse juntos, pero por aquel entonces recordemos que Dahmer ya había tenido algunos problemas en los lugares que frecuentaba y que vivía con su abuela, por lo que prefiere llevar al joven a un hotel llamado The Ambassador a pasar allí la noche. Una vez en el interior de la habitación, intentó drogarlo, algo también habitual en Dahmer, pero esta vez confundió los vasos y él también acabó ingiriendo dicha droga, por lo que si bien su intención no era matarlo, por la mañana cuando despertó lo halló muerto sin recordar ni siquiera cómo lo había hecho, pero el cuerpo del joven mostraba heridas muy gordas, pecho hundido, muchos moratones y sangre. Además, Dahmer tenía hematomas y sangre en sus manos, por lo que él seguramente fue el causante de la muerte de su acompañante a golpes. Esto fue lo que declaró Jeffrey Dahmer tras su detención. Jeffrey Dahmer se había cobrado su segunda víctima y, como en la primera, entró en pánico. No sabía qué hacer, por lo que tras darle bastantes vueltas, decide salir del hotel en búsqueda de una maleta del tamaño suficiente en un centro comercial próximo para que el cuerpo entrase en su interior y con ella transportarlo a la casa de su abuela en West Allis. Para ello hizo señas a un taxi. El conductor, según se cuenta, lo ayudó a cargar su equipaje y supuestamente comentó: «Vaya, esto es muy pesado, ¿tienes un cadáver aquí?». Y Dahmer se rió y dijo: «Sí». Al llegar se dirigió al sótano, donde desmembró el cuerpo, diseccionando los brazos y piernas, decapitó la cabeza y retiró toda la carne posible del hueso para tirar así los restos a la basura. No sabemos si usó ácido, otra acción habitual en este asesino, pero la cabeza la conservó durante 2 semanas, hasta que decidió hervirla y conservar el cráneo que acabaría tirando debido a su deterioro. Respecto a los huesos, se cree que usó la misma técnica que con Hicks. Secó previamente los huesos y los destrozó con un mazo. Otras fuentes mencionan que los envolvió en una manta y los golpeó con un mazo.
por lo que los restos de Stephen Tuomi jamás aparecieron. A día de hoy sigue registrado como persona desaparecida. Jeffrey Dahmer tardó alrededor de 2 horas en llevar a cabo todo este proceso. La familia del joven lo denunció como desaparecido 3 meses después y su padre, Walter, afirmó que la policía de Milwaukee le había dicho que no podían ayudarlo, dado que no había rastro de su hijo. Algunas fuentes mencionan que por aquel entonces Dahmer ya era un abusador que atraía precisamente a hombres borrachos, con el fin de drogarlos y agredirlos sexualmente. Además, según los informes, también le gustaba escuchar los ruidos internos de sus cuerpos mientras estaban desmayados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte y darle like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros siguientes vídeos. Nos vemos la semana que viene.